Bienvenidos a la revisión de noticias en 24 horas al día. Nos encumbramos, ahí lo vemos, a los 16 grados a esta hora en la capital, pronosticados para esta jornada 20 grados en Montserrat. Sí, pero está bien fresquito, les voy a decir, ¿eh? No parecen 16. No, bueno, les contamos que un auto y una micro terminaron impactando una bencinera, esto en la comuna de Providencia. Pero esto ocurrió porque delincuentes huían y ahí pasaron una luz roja y dos de estos delincuentes murieron en el accidente. Fabián Collado nos entrega detalles de lo que ocurrió esta madrugada. ¿Cómo está, Fabián? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias y muy buenas tardes, Monse Andrés. Y claro, en el epicentro de la comuna de Providencia estamos en la intersección de Salvador a la altura de Santa Isabel, donde esta bencinera nuevamente es protagonista de un hecho grave como el que ustedes estaban viendo en pantalla a través de las imágenes de las cámaras GoPro de seguridad ciudadana de esta comuna, en unos hechos que terminaron con la vida de dos delincuentes y un tercero se mantiene bajo riesgo vital. Fue antes de las 11 de la noche que los equipos municipales fueron alertados respecto a un robo que se estaba llevando a cabo al interior de una empresa de suplementos alimenticios. Es así como estos delincuentes, al ver la presencia de seguridad ciudadana, inmediatamente arrancaron hacia Salvador. Posteriormente, en este vehículo de color naranjo, se fueron derecho en dirección hacia el sur. Y como se aprecia en la cámara, no respetaron la luz roja del semáforo e impactaron justo a un costado de un bus del ex sistema Transantiago del recorrido de 18 y por proyección ambos vehículos se fueron directamente en contra de este servicentro, el cual estaba atendiendo personas, pero afortunadamente ninguno de los atendedores se vio involucrado en este hecho. Afortunadamente todos los atendedores están en buenas condiciones de salud ilesos luego de esto que produjo graves consecuencias. Estamos hablando de un delincuente que inmediatamente falleció producto de la gravedad de sus lesiones. Otros dos estaban gravemente heridos, tuvieron que ser derivados hasta el hospital Salvador, donde se confirmó el deceso de un segundo antisocial. Además de eso, se está viendo el estado de salud del tercer sujeto involucrado y un cuarto está detenido y va a ser formalizado en horas de esta tarde. De todas maneras, hay todo un análisis investigativo que se está desarrollando en torno a este caso, producto de que habría sido un robo estudiado, pero posiblemente hay más involucrados en medio de esta situación que es muy grave. ¿Por qué? En esta empresa de suplementos alimenticios, la energía eléctrica fue cortada de manera intencional durante el día sábado. Y durante esta madrugada, estos delincuentes arribaron hasta el lugar, cortaron los cables del cerco eléctrico para poder acceder. Esto fue visto y según lo que pudimos conversar en la zona, estos delincuentes sabrían que tanto las alarmas como estas cámaras de seguridad dejaban de funcionar 24 horas después de que se cortara la energía, y por eso es que llegaron prácticamente un día después para poder realizar este robo que no se concretó. De todas maneras, a través de las cámaras de seguridad ahí en José Manuel Infante, donde se originó todo esto, donde está emplazada la empresa de suplementos alimenticios, se puede observar que eran más delincuentes que estaban, algunos en un furgón de color blanco y otros en este vehículo de origen chino, color naranjo, que es el de definitiva, que son perseguidos por seguridad municipal, y uno de ellos fue capturado, mientras que el resto de la banda terminó, gran parte de ellas, muertos. De todas maneras, así es como la sección investigadora de accidentes de tránsito de Carabineros tuvo que arribar hasta este punto en Salvador con Santa Isabel, primero para poder realizar los análisis investigativos en torno al accidente propiamente tal, donde a través de las cámaras de seguridad quedó en evidencia de que estos delincuentes habían pasado la luz roja del semáforo, y posteriormente los 19 de Carabineros en conjunto con el Laboratorio de Criminalística son quienes están a cargo de la investigación y sumar los antecedentes en contra del delincuente que terminó ileso y que está tras las rejas y que va a ser formalizado durante esta jornada. Tenemos algunos antecedentes que pasamos a revisar a continuación. Uno de los conductores no habría enfrentado la señal luz roja del semáforo. Hay un tercer vehículo que se encontraba estacionado en el Servicentro Copec, pero que solamente resultó con daños. Nosotros hemos tomado
contacto con el Ministerio de Transporte, porque justamente lo que queremos es hacer una mayor fiscalización, sobre todo por las noches, donde lamentablemente tenemos más personas que están cometiendo delitos o que terminan sus vehículos volcados o que terminan impactando postes o inclusive viviendas. Confirma también que en la noche, aunque uno cumpla todas las leyes del tránsito y respete toda la señalética, los semáforos, finalmente hay que manejar con un cuidado, porque generalmente los Por delincuentes... terceros, en el fondo. Claro, con un cuidado terrible, porque finalmente, en este caso, delincuentes imprudentes se pasan a luz roja y termina en esta situación. Y hay que recordar, Fabián, que en esta misma bomba de benzina ha vivido hechos súper trágicos. Fue hace un tiempo atrás donde 2 bomberos de esta bomba de benzina murieron atropellados. Eso fue muy impactante Un tipo para que toda la venía gente. ebrio, pero dado vuelta. Dado vuelta, Ahí está justamente ese hecho trágico que estás tú recordando. Y eso fue terrible para toda la gente que trabaja en esa bomba de benzina, para la gente del barrio. Bueno, y ahora nuevamente un accidente de este tipo donde, bueno, hay 2 delincuentes que terminaron fallecidos. Fabián. Exactamente, y eso les quería mostrar, Pedro, por favor, una especie de nimita donde se recuerda a los 2 trabajadores que fueron investidos por este sujeto, el cual está en prisión preventiva actualmente, hay todo un proceso judicial. Esos hechos fueron en mayo de este año, o sea, no hace tanto tiempo. En mayo fue cuando un sujeto durante un fin de semana, a fines de mayo, cuando ingresó a toda velocidad hasta este punto, y es ahí cuando termina atropellando a 2 personas, a un atendedor y también a una de las personas que estaba atendiendo el minimarket acá en este mismo Servicentro. Fue un ataque brutal porque después trató de arrancar y en definitiva el sujeto fue detenido y está ebrio completamente, y por eso que se encuentra tras las rejas en estos instantes a la espera del proceso judicial. Por eso que impactó a las personas que trabajan al interior de este Servicentro. Sin ir más lejos, miren, el accidente, como se aprecia en las cámaras de seguridad, llega el bus y llega el vehículo de los delincuentes justo al medio de las estaciones de servicio, y al menos se aprecia que un atendedor estaba cargando combustible, y no sé si ustedes se fijan en este costado de acá, en este punto donde se encuentra el extintor, ahí estaba cargando combustible. O sea, afortunadamente no se encontró justo al medio entre las máquinas, porque si no estaríamos contando nuevamente de una tragedia. Afortunadamente se encontraba a un costado de estos surtidores de benzina, ahí realizando su trabajo a esa hora. Y ojo que no era muy tarde, porque el reloj marcaba las 10:40 de la noche. ¿Qué significa eso? Muchas personas todavía están yendo hacia sus hogares, están cargando combustible para tener full para esta semana. En definitiva, han habido múltiples hechos acá en esta zona, múltiples hechos que lamentablemente acá lo que dicta es que, primero, la persecución policial, si ustedes se fijan, el motorista de seguridad ciudadana va a buena distancia. O sea, ni siquiera está todo hecho de buena manera, de manera correcta. Esta persecución, este seguimiento, son los delincuentes que iban a toda velocidad, no les importó nada. Y afortunadamente, otro punto, el recorrido del ex sistema Transantiago en el D18 no había ningún pasajero, sino también podríamos estar contando otras consecuencias. Vamos a revisar otras informaciones que han ocurrido durante las últimas horas. Una historia muy triste. Estamos hablando de la muerte de un estudiante técnico en enfermería, el cual, producto de una bala loca o bala perdida, es que terminó sin vida ahí cerca de su domicilio. Él se iba en dirección, caminando para su práctica profesional cerca de las 7 de la tarde, y a esa hora bandas rivales se estaban enfrentando. Todo esto en el sector de General Arriagada, la comuna de La Pintana. A todo esto, una zona donde han habido múltiples balaceras entre bandas de narcotraficantes. Incluso durante el año pasado, no sé si les suena, está muy cerca del sector La Villa La Orquesta, por ejemplo, ahí es donde hubo infernales balaceras, donde las bandas se estaban enfrentando. Pues bien, acá exactamente lo mismo, pero un inocente terminó sin vida. Un joven, el cual tenía todo un futuro por delante, y fue asesinado por estos delincuentes que hasta el minuto están prófugos. El joven de 21 años, sus restos ya fueron derivados hasta el servicio médico legal, pero su familia obviamente llora su partida y exige justicia. Quiero que pasemos a revisar esas declaraciones. ¿Cómo está la familia en este momento? Horrible, destruida.
porque era un niño joven que estaba terminando su técnico en enfermería, estaba haciendo su internado y de hecho ahora iba camino a terminar su internado. ¿Les quedaba nada? No, o sea, yo creo un mes a lo más. Imagínense, le quedaba solo un mes para terminar su internado y su vida así terminó, abruptamente, producto del actuar de estos delincuentes, y que no es una situación puntual en ese mismo punto, sino que ya viene hace años que los vecinos no pueden descansar, no pueden dormir en paz, y ahora más encima este joven inocente, joven estudiante TENS que estaba a poco de terminar su internado y es brutalmente asesinado por estos delincuentes. Ahí el equipo contra el crimen organizado y homicidios estuvo a cargo de la investigación, al igual que la Brigada Homicidio Sur, de los cuales revisemos esas declaraciones. Un grupo de personas fue intervenida con disparos de armas de fuego por parte de un grupo de sujetos, aproximadamente 2 personas según los registros audiovisuales, que atacan a uno de ellos, el cual huye en dirección sur por esta avenida, siendo objeto de disparos por parte de sus atacantes. Y estos disparos alcanzan a un transeúnte, un joven de 21 años, técnico de enfermería, provocándole la muerte. Sí, Fabián, subrayo el punto que tú mencionabas, una zona muy golpeada por la delincuencia. Yo recuerdo el nombre de las calles que tú mencionas, La Orquesta y otras, te lo he escuchado varias veces en varios reportes desde la comuna de La Pintana. Yo recuerdo un caso hace algunos meses de una persona, prácticamente le reventaron la casa, en el fondo, no sé, eran 150 o 100 balazos en su casa, en el portón, por situaciones de crimen organizado. O sea, es una zona que recurrentemente, lamentablemente, ha sido entre comillas, normal este tipo de situaciones. Lo que se estaba realizando en esa zona, que en algún minuto fue intervenida, pero lamentablemente los ataques no han cesado, es que estaba emplazada una banda narco y fundamentalmente la banda contraria, la banda rival, iba a asesinar a los compradores de esta banda narco. O sea, le estaba reventando el negocio, por decirlo un género más delictual, de esta manera. O sea, todo comprador que se acercaba terminaba asesinado por parte de esa banda rival. Y posteriormente vinieron los ataques. Tú lo recuerdas que nosotros tuvimos más de 150 disparos que hubo a una de las propiedades, que fue el hecho, uno de los más violentos, pero ojo, venía una seguidilla de ataques donde habíamos visto 50 disparos en contra de una de las propiedades, y así, donde estas bandas narcos tenían tomada la calle y tenían techo puesto, supuestos fachadas de negocio estilo comida rápida, pero que en definitiva era para poder tapar el negocio de la droga, para poder hacer pensar de que no había nada anormal en ese lugar, cámaras de seguridad. Todo eso fue desbaratado en su minuto, y ahí se dio cuenta de que había muchas caletas de droga, o sea, lugares, viviendas que no son utilizadas para pernoctar, sino que son utilizadas netamente para poder comercializar estupefacientes. Eso se había visto. Y después, posterior a aquello, se vieron algunas balaceras que ya fueron menores, luego de que hubo detenciones y también se estuvo tratando de descomprimir este ambiente, pero lamentablemente las bandas han vuelto, se han rearticulado, y por eso vemos esta infernal balacera. Fabián. Lo que no sabíamos, estas víctimas que no tienen absolutamente nada que ver. Es el tema. Es que, claro, los otros tipos de conflictos uno dice ya, es gente metida en delincuencia, un bando y otro. Pero con lo difícil que es para la gente joven mantenerse al margen de todo este tema delictual, de la tentación, por ejemplo, del tráfico, porque es dinero fácil. Ver la historia de este chico, la verdad que parte el alma. Era un chico trabajador, saliendo adelante, yéndose a trabajar, y le llega una bala y muere. Entonces, la verdad es que es el absurdo máximo, porque es difícil finalmente irse por el buen camino hoy día. Y cuando una persona lo está haciendo con todo el esfuerzo, que termine de esta manera su vida, da mucha pena, mucha impotencia. Un mes de terminar el internado. Además, esos videos, esos registros donde ustedes observaban a la víctima, son de la página institucional donde él realizaba sus estudios. O sea, él orgulloso, mostrando lo que él estaba forjando para su futuro. Eso es lo que cortaron estos delincuentes. Eso es lo que esa vida la quitaron brutalmente. Una persona que estaba orgullosa, que estaba saliendo de
de las tentaciones que podían haber en su entorno, no las tenía de lado, sino que ustedes lo observan, que estaba forjando su futuro y que su vida fue brutalmente asesinada, esta víctima absolutamente inocente. Muchachos, quiero cerrar nuestro despacho desde acá de la comuna de Providencia, entonces algunos arreglos que se están realizando en este servicentro donde la comunidad obviamente ha estado muy golpeada. Estamos hablando de los atendedores sobre todo. ¿Por qué? Porque ellos trabajando acá han sido protagonistas, han visto lamentablemente la muerte ya en reiteradas ocasiones al pasar de sus ojos. Estamos hablando las 2 vidas que lamentablemente un ebrio terminó quitándose abruptamente en plena mañana de un día domingo a fines de mayo, y posteriormente esto que ocurre, que afortunadamente lo estamos contando víctimas, pero que habla completamente de la irresponsabilidad de los delincuentes, que no les importa absolutamente nada, que tenían un robo plenamente estudiado, que 24 horas antes habían cortado la luz. ¿Para qué? Para que no existieran alarmas, para que no existieran grabaciones de seguridad. Y ahí estar esperando para no intimidar a nadie, claro, los delincuentes realizar el robo y retirarse, pero no les importa nada, sino que arrancaron, terminaron chocando con el bus del Sistema Transantiago y provocaron estas consecuencias para ellos, que son 2 fallecidos y además 1 en riesgo vital. Pero es una banda mucho más grande y quedan explícitos las cámaras de seguridad. Por eso es que Carabineros está trabajando con el fin de poder encontrar al resto de la banda y a la espera de la formalización de cargos en contra de uno de ellos, el cual salvó ileso, pero va a tener que enfrentar a la justicia. Muy bien, Fabián. Buenas tardes, gracias por la información. Ahora. Y nos movemos hasta la región de Valparaíso con la información del momento. Más de 30 familias de la toma Calicheros de Quilpué ya han desalojado voluntariamente el asentamiento irregular a horas de la demolición de las casas habitaciones irregulares en los terrenos del empresario asesinado, recordemos, hace 5 años por un sicario. Hablamos de Alejandro Correa. Sin embargo, la dirigenta principal de la ocupación ilegal y otros residentes se niegan a abandonar el predio. Hans Christensen con los detalles a esta hora. Hans, buenas tardes. Es súper complejo, Andrés, Monse, porque si bien tú lo dices, hay 30 familias que ya han decidido de alguna forma retirarse desde este lugar de manera voluntaria, aún hay cerca de otras 40 aproximadamente que lo que dicen es que no se van a mover de aquí si es que no llegan a algún tipo de acuerdo. Incluso están pidiendo algún tipo de margen muchísimo mayor, cerca de 3 semanas aproximadamente, para ellos poder retirarse. Luego, de todas maneras, tú bien lo decías cuando hacías la presentación de este despacho, esta es una pelea que ha venido dando la familia Correa desde hace prácticamente 5 años atrás. Hubo un plazo de 5 años en donde estas personas pudieron buscar algún tipo de alternativa, de solución habitacional, y lo cierto es que de momento aún no lo han conseguido, y es por eso que de alguna forma salta a la luz y llama la atención las declaraciones de esta dirigente, que lo que señala es que la verdad ella no se va a mover de este lugar, incluso aún cuando se le habilita algún tipo de albergue para que ella y las otras familias a las cuales se representa, que están situadas en esta toma, tengan esta opción y tengan esta oportunidad también de poder salir de este lugar de la mejor manera posible, sin tener que tener ningún tipo de conflicto, por ejemplo, con las fuerzas de Carabineros que van a llegar durante la jornada de mañana a resguardar además este lugar para realizar todo lo que tiene que ver con el proceso de desarme de las viviendas que aún quedan en pie. Recordemos que de alguna manera el primer catastro que se tiene de manera más global en este lugar son cerca de 100 viviendas a las que se levantaron desde el año 2020 en adelante. Esta es una toma en el sector de Calicheros, en el sector de Pompeya Norte, en la comuna de Quilpué, para que se puedan situar, que la verdad tiene como base, como inicio, de acuerdo a la voz de estos mismos pobladores, prácticamente todo el tiempo de la pandemia. Ellos llegan a este lugar y de alguna forma también toman como argumento el hecho de que hay muchísima inversión en este lugar, de que ellos estaban conscientes de alguna manera de que no era regular lo que estaban haciendo, pero esperaban en algún minuto poder doblarle la mano, llegar a un acuerdo con el dueño de estos predios, el empresario Alejandro Correa, que lamentablemente sabemos fue enviado a asesinar a través de un sicario en su vivienda en Concón, todo producto de los conflictos que habían en relación a los deslindes de estos distintos sectores, parcelaciones que hay en esta zona, y particularmente quien hacía de representante del sector de al lado, de las parcelas que están ubicadas a un costado de este lugar, que ya se había pasado cerca de 20 metros hacia este lugar, hacia las parcelas del empresario asesinado Alejandro Correa, y es ahí en donde inicia toda esta disputa legal que finalmente culmina
hoy, 5 años después, con una orden, indicaciones que prácticamente ya no tienen vuelta atrás, ya está todo el plan andando y es por eso que hoy día durante esta jornada también se han realizado distintos dispositivos vinculados a poder regularizar, a enrolar algún tipo de migrantes que pueden estar en una condición de indefensión, por decirlo de alguna manera también, y pueden recibir así algún tipo de ayuda por parte del Estado, pero lo cierto es que ellos no pueden seguir aquí. Ahora, yo quiero que volvamos a estas declaraciones que les comentaba por parte de esta dirigente que de alguna forma es quien las hace de vocera de las personas que aún se encuentran dentro de esta toma, que tienen esta posición un poco más radical. Ella ha señalado, pese a todas las advertencias que se les han realizado, pese a todos los puntos de prensa, información pública que hemos conocido a través no solamente de los medios de comunicación, sino que también de distintas reuniones que se han sostenido de manera interna, que no están dispuestos a salir de este lugar. Yo los invito a que primero revisemos las declaraciones de esta dirigente. Escuche. Aquí nunca hubo una orden de desalojo, entonces si tú te dicen tienes que moverte, tienes que irte, como le están diciendo a San Antonio, ellos tienen orden de desalojo vigente, pero nosotros no la tenemos. Ellos tienen sus derechos como propietarios del paño que estaba en disputa, que era lo que era del señor Correa, pero del resto no, y ahora quieren votar todo. Aquí la información que corre dentro de mi gente es toda la información que ustedes suben a redes sociales, porque el gobierno, comunicación directa con nosotros, no la hay. Acá vemos como 30 familias que todavía no tenemos a dónde irnos. ¿Pero tienen un albergue a disposición? No tenemos información del albergue. Oye, no, María, yo no me voy a un albergue. ¿Tú estos días estarías entonces aquí? Aquí, en mi casa, en mi casa con mi marido, con mi perro. Estamos en un terreno que no nos pertenece y ella no tiene ni siquiera una pizca de humildad para decir, oigan chiquillos, ¿saben qué? Mejor bajemos un poquito los humos y empecemos a juntar las cositas y vámonos. Pero ella no, siempre con esa postura guerrera según ella, que no, que de aquí nadie se movía, que a ella no la sacaban ni muerta. Bueno, a ver, es curiosísimo al menos escuchar las declaraciones de esta dirigente, que la verdad de hace unos días ya que viene haciendo un poco de ruido en relación a que desconoce cómo se ha llevado adelante este proceso, porque lo cierto es que hay 5 años de historia, de aquí hacia atrás. Hay 5 años en donde se han presentado recursos, en donde incluso ellos como pobladores han logrado muchísimo más tiempo para poder permanecer en un lugar que yo quiero pasarles a mostrar a continuación, cómo de alguna forma también se encuentra hoy por hoy, a un día de que ya comience esta prácticamente desarme total, demolición de las viviendas y también desalojo por parte de estas familias que van quedando en este lugar. Hay pobladores que han decidido salir. Han hecho caso, ellos saben que prácticamente ya no hay vuelta atrás, pero lo que dice esta dirigente es que ellos lo que prácticamente quieren hacer válido es un recurso de protección que fue ingresado durante esta semana por vulneración de sus derechos humanos como pobladores, por el derecho a la vivienda, pero lo cierto es que incluso hay parte de resistencia por parte de los mismos pobladores que viven en este lugar, quienes dicen, nosotros sabemos que estamos aquí en una condición irregular, nosotros sabemos que este momento iba a llegar en algún minuto y que teníamos que salir, y es por eso que ellos están prácticamente diciendo que se están coordinando con algunos familiares, buscando también algún tipo de camiones de ayuda, de mudanza, de flete para poder salir de este lugar, pero el problema sin lugar a dudas va a ser durante la jornada de mañana cuando finalmente veamos que llegue todo el dispositivo de carabineros a este lugar. Estamos hablando de cerca de 2 hectáreas aproximadamente, estamos hablando de 12 hectáreas sin lugar a dudas que no están tomadas en su totalidad, pero sí una gran porción de ella, y es por eso entonces que aquí probablemente la idea es que todo se lleve a cabo de la mejor manera posible, y también por eso se les dio este plazo de alguna forma de día lunes adicional para poder generar tratativas y conversaciones. ¿Qué les parece si escuchamos a las autoridades en relación al cómo va a operar esta situación de desalojo durante la jornada de mañana? No puede haber una demolición que está ordenada por ley donde haya una persona adentro, por lo tanto hay que sacarla. El desalojo nunca ha estado en ninguna de las resoluciones de la Corte. Dice exactamente que hay que demoler por un peligro de remoción en masa, y eso implica que cualquier persona que se oponga va a ser retirada del lugar. Cuando una persona está transgrediendo la ley,
es detenida. Y la orden dice demolición y hay que sacar a las personas. Se les pide, por supuesto, en primera instancia, por favor retírese. Y si no se cumple eso, ahí tiene que entrar la fuerza pública. Llamado para que la persona se retire de manera voluntaria, pero ya al efectuar el tema de la demolición se está poniendo a la acción de Carabineros Servicio, entonces corresponde la detención. Sí, Hans, es el corolario de un caso dramático. Recordemos, tú lo citabas, esto comenzó hace 5 años con la brutal muerte a manos de un sicario de Alejandro Correa. Y aquí también lo conversamos más temprano en Canal 24 Horas con la Seremi de Vivienda de la región de Valparaíso, Sebader Monser, el músculo del Estado. En el fondo, aquí estamos hablando de la región con más campamentos en Chile. O sea, uno se imagina que de muchos sectores están mirando lo que suceda mañana, la fuerza que tenga el Estado y cómo actúa el Estado para devolverle el terreno a sus propietarios, para normalizar una situación prácticamente de impunidad que se mantuvo por un lustro. Entonces, es bien importante lo que suceda mañana, cómo van a haber muchas miradas, Hans, respecto a lo que va a suceder allá en Quilpué. Sí, por supuesto. Yo estaba tratando de buscar mientras te escuchaba también parte de lo que son los argumentos, porque en esta ocasión, y no como lo hemos visto en otro tipo de desalojos, por ejemplo en el sector de San Felipe, que recuerdo estuvimos también en contacto en este mismo horario, en donde por ejemplo los dueños tenían que hacerse cargo de todo el coste, por ejemplo, de la maquinaria. En esta oportunidad es el Estado quien se tiene que hacer cargo de sanear de alguna forma todo este terreno. De hecho, se abrió una licitación pública que fue adjudicada a eso del miércoles, jueves de la semana pasada, porque allí hay de alguna forma planes que prácticamente la ley faculta al Estado y a la autoridad urbanística para demoler con cargos a fondos públicos y restablecer el respeto por el bien común. Y era ese el concepto que estaba buscando. Aquí también se da aquello, ¿no? Tras 5 años atrás, es un caso que sin lugar a dudas ha remecido no solamente a la región de Valparaíso, sino que también a todo el país. Estamos hablando probablemente de uno de los casos de la crónica roja policial que ha marcado los sicariatos en la historia de nuestro país, porque lo conocíamos de manera muchísimo más pública, gráfica y sobre todo con la investigación que hubo detrás, teniendo prácticamente a los 3 responsables y culpables de esta situación tras las rejas, ¿no? Así es. Una pregunta, Hans, porque algunos de los pobladores, veíamos ahí una de las dirigentes que dice, yo no sé de los albergues. No sé dónde están. O no quiere saber. O no quiere saber, uno no sabe realmente. Pero para chequearlo contigo, ¿hay albergues, hay subsidios al arriendo? ¿Cuáles han sido las soluciones momentáneas que al menos le ha dado el Estado a las personas para que se vayan de ahí? Mira, Monse, esto se viene trabajando hace muchísimo tiempo. Hubo un llamado que se hizo desde hace prácticamente un mes atrás. Estamos hablando de que esto se viene trabajando no solamente con los mismos pobladores, sino que también con sus representantes, con sus voceros. Hay abogados de por medio y lo cierto es que el municipio lo ha venido diciendo ya prácticamente desde hace 2 semanas atrás. Sí se van a comprometer, por ejemplo, con habilitar un albergue que sabemos es temporal en un espacio municipal para que las personas que no tienen chance de encontrar algún lugar donde poder pernoctar puedan hacerlo mientras se encuentran obviamente en un periodo de tiempo prudente que tiene que determinarlo el municipio, poder guarecerse durante las noches porque están conscientes de que dentro de esta toma hay menores de edad, también que hay extranjeros que no están de alguna forma regularizados y es por eso probablemente lo más complejo y problemático en este caso, Monse, porque hay personas que tampoco quisieron llegar a este proceso de enrolamiento y por lo tanto eventualmente tampoco van a poder realizar ningún tipo de solicitud de beneficios para poder solventar esta situación y solucionar lamentablemente que quedaron sin este techo que recordemos es de un paño que se encontraba tomado a la familia Correa. Tenemos más declaraciones para que nos ayuden a entender y cómo ir cuajando este caso y ver qué es lo que va a suceder durante la jornada de mañana. Escuchemos. Si se realiza un desalojo forzoso, hay que seguir ciertos estándares, es decir, tomar ciertas medidas antes, durante y después del desalojo. Por lo tanto, no hay una oposición a que esto se realice, sino que lo que se solicita es que se realice de una determinada manera a efecto de que se puedan garantizar los derechos de estas personas. Las instituciones tienen que disponer de un espacio de emergencia, un espacio transitorio. Y es por eso que la autoridad local, el municipio, ha dispuesto de un albergue de emergencia en el caso que las personas no tengan dónde ir. A ver, Hans, pongamos en el escenario, por ejemplo, que mañana se realiza esta demolición, se desalojan a todas las personas, ojalá de la mejor medida posible. Pongámoslo en un buen escenario.
¿Qué pasa después? Porque es importante no solamente el desalojo, no solamente que se saque a las personas, no solamente que se recupere este terreno. ¿Qué pasa después? ¿Qué medidas se van a tomar? Me imagino entre los dueños del terreno, también la autoridad, con las fuerzas policiales, para que esto no vuelva a ser tomado. Ya, a ver, aquí hay un cronograma que es bien claro. Quiero volver a recalcar una fecha que es bastante importante. Llevamos 5 años esperando que ocurra esta situación y que finalmente se le devuelva los terrenos a la familia Correa. Y es por eso que al menos la empresa que se ha adjudicado esta licitación tiene un margen de 1 semana para poder realizar la limpieza completa de todo este terreno. Pero se ha dicho que eventualmente esta situación podría estar concretada prácticamente en 2 a 3 jornadas. Pero hay un margen también ahí que es muchísimo mayor de 1 semana, en donde además recordemos también la familia va a tener posteriormente que tener de alguna forma la responsabilidad de poder cercar toda esta zona para evitar que eventualmente haya nuevas personas que ingresen a esta zona para, no sé, se ha dicho muchísimo por parte de estos mismos dirigentes que eventualmente si salen de aquí van a volver en carpas afuera de esta zona, y es precisamente eso lo que se tiene que custodiar, y es por eso también que por parte de Carabineros se ha señalado que va a haber una guardia, un tiempo prudente, no se nos puede decir por motivos de seguridad, evidentemente que va a estar aquí para evitar que esto vuelva a ocurrir. Muy bien, Hans, estamos entonces a la espera de lo que también va a ocurrir mañana, donde ya se va a concretar la demolición, que eso es importante, entender la diferencia entre demolición y desalojo, este decreto de demolición de las viviendas que están ahí en esta toma. Muchas gracias, Hans, buenas tardes. Como completamente inaceptables, calificó el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, las recientes amenazas de muerte en su contra, las que incluso llevaron a que el ministerio presentara una denuncia ante la Fiscalía. Sofía Carrizo con los detalles. Sofía, muy buenas tardes. Claro, Andrés y Monse, y palabras que entrega el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, hace tan solo instantes en el ex Congreso Nacional aquí en Santiago, donde finalmente confirma la existencia de estas amenazas de muerte, las cataloga tajantemente de inaceptable. Puede existir que entre personas tengamos diferencias, pero nunca se puede llegar a intimidar a otro por lo que piensa, por pensar diferente. Bueno, él confirma también que esta denuncia ya fue puesta a disposición del Ministerio Público, donde se está realizando la indagatoria correspondiente, pero vayamos haciendo el contexto de todo esto. Esto se da a conocer durante el fin de semana, cuando se dice y se sabe que una página a través de Instagram publica amenazas de muertes directamente en contra del secretario de Estado. Y no solamente eso, Monse Andrés, sino que también lo culpa de la crisis en Gendarmería. Bueno, un hecho gravísimo, lo cataloga él de inaceptable, pero pasemos a revisar sus declaraciones, las primeras, luego de conocerse estas amenazas de muerte en contra de él. Confirmamos la existencia de estas denuncias. Estas denuncias son completamente inaceptables, o sea, estas amenazas son completamente inaceptables en el marco de un Estado democrático y de derecho. En el marco de la democracia, la convivencia siempre tiene que ser respetuosa, pacífica. Podemos tener distintas opiniones, eso es lo lógico dentro de una sociedad plural, distintas visiones de mundo, distintas concepciones valóricas, pero en ningún caso podemos amenazar a quien piensa distinto de nosotros, con atentar contra su vida o dañar su integridad física o de sus familiares. Claro, completamente inaceptable, lo dice él ahí en sus declaraciones, pero no ha sido el único que se ha referido sobre esto en el gobierno, sino que también el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, donde señaló, y también fue tajante, diciendo que amenazar a una autoridad en Chile no puede ser gratis, también lo cataloga como gravísimo, y que además se puntualiza que con este tipo de situaciones Chile no puede pasar el umbral que se ha pasado en otros países en cuanto a este tipo de hechos, donde también señala que están estudiando presentar una querella de manera adicional y también ver bajo qué tipo de ley. También tenemos las declaraciones por parte del ministro Cordero. Pasemos a revisar lo que señala. Esta es una amenaza que en verdad afecta directamente la integridad personal,
creo que Chile no puede traspasar el umbral que otros países han traspasado, y es utilizar la violencia digital como un medio de amenaza efectiva a las autoridades. Sobre todo cuando se amenazan autoridades, la pena está agravada. Ahora, ¿por qué esto importa? Importa, de nuevo, porque amenazar a las autoridades no puede ser gratis. Claro, no puede ser gratis, y el hecho de hacerlo también agrava una pena, así que obviamente todo esto está en investigación. Incluso ahí en este punto de prensa el secretario de Estado, Luis Cordero, decía que esta indagatoria la va a llevar adelante el fiscal Héctor Barros. Esto obviamente también generó reacciones, Monse y Andrés, por ejemplo, de la misma Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios, donde dicen que ellos condenan este tipo de hecho, y además que no se puede permitir este tipo de violencia, venga de donde venga. Bueno, un hecho que se está investigando, si es que están identificados estas personas detrás de esta página de Instagram. El ministro decía que se están investigando, pero recordemos que esta no es la primera vez que ocurre que se registren amenazas de muerte en contra de autoridades de gobierno. El propio ministro Cordero el año pasado también fue amenazado, y no solamente él, sino que también en ese mismo contexto el ex director de Gendarmería y otra persona más, funcionario de esa institución, donde incluso la persona que realizaba estas amenazas fue detenido, fue declarado culpable y fue condenado a aproximadamente 541 días de presidio, es decir, de cárcel. Así que hacía el llamado que realizar este tipo de intimidaciones no es gratis, y bueno, en este contexto se está realizando la indagatoria en el Ministerio Público. El gobierno está evaluando querellarse, pero gravísimo lo que se da cuenta durante este fin de semana a través de esta página de Instagram, con amenazas de muerte directamente al ministro de Justicia, Jaime Gajardo. Así es. Bien, Sofía, gracias por la información. Buenas tardes. Y esta noche en 24 Horas Central, la facción más violenta del Tren de Aragua asesinó a un carabinero en abril del año pasado, 2024. Hablamos de Emanuel Sánchez. Por primera vez, su viuda, quien fue testigo del crimen, en plena calle, entrega los crudos momentos que vivió junto a su hijo. Aquí un adelanto, vamos a la pausa y volvemos con más noticias. Un carabinero murió a disparos en Quinta Normal tras intentar frustrar un robo. Lo mataron enfrente de su familia, de su señora y de su hijo. Hay días difíciles, hay días solitarios. Uno no deja de cuestionarse el por qué le pasó esto a mi esposo. Cobardemente los sujetos efectúan múltiples disparos de manera inmediata. El teniente Sánchez estuvo dispuesto a sacrificarse, y no solo eso, sino que combatió hasta el final. Yo me arrepiento igual de esas noches. Quizás debimos pasar de largo. Yo creo que el teniente Sánchez se encontró con la célula activa más peligrosa del Tren de Aragua en Chile en ese momento. Volvemos con las noticias. En la región del Ñuble, sur del país, con un arma entre sus ropas, fue detenida la mujer sospechosa de asesinar a sus dos hijos. Esto en Chiguayante. La presunta parricida es formalizada en Chillán. Luis Yáñez, desde el lugar con la noticia. Luis, buenas tardes. Así es, buenas tardes. Nos encontramos acá en el Juzgado de Garantía de Chillán, donde hace tan solo algunos minutos concluyó esta formalización en el Juzgado de Garantía local de esta mujer que fue detenida por parte de carabineros en el sector de Coihueco. Si hagamos un poco de historia, el día viernes el papá de dos personas entró a su vivienda en Chiguayante, específicamente en una zona de esa comuna distante a 15 kilómetros de Concepción, donde encontró a su hija muerta, ella de 39 años, y también a su hijo de 35 años, quien todavía estaba con vida con 4 impactos de bala. Fue trasladado inmediatamente al SAR y luego al Hospital Regional de Concepción. ¿Quién sería la presunta autora? Bueno, minutos antes, según testigos,
estuvo la madre y tomando un vehículo vinculado a ella se desapareció del lugar. Inmediatamente se convirtió en una persona de interés para la Policía de Investigaciones y Carabineros y hicieron una amplia búsqueda. Este vehículo fue hallado el día sábado en el sector de Coihueco, acá en Ñuble, y se mantuvieron a la espera efectivos policiales hasta que el día domingo Carabineros encontró a esta mujer en una zona específicamente donde se vendían abarrotes, en un almacén. Fueron a conversar con ella y ella entregó su arma. Entre sus vestimentas tenía un arma y fue detenida, y es por eso que hoy día fue su control de detención acá en el Juzgado de Garantía de Chillán. En la mañana otro equipo de TVN Red Biobío estuvo en Chihuayante, estuvo conversando con vecinos de este sector y escuchemos sus impresiones respecto a esta situación que realmente los tiene impactados. Fueron varios los ruidos que se sintieron y resulta de que cuando la señora se va, el marido después en la tarde cuando regresa se encuentra con esto. Vimos la noticia, bueno, obviamente me sentí mal, fue como mucha que lata por qué lo hizo. Pena nomás, pues, pena. Sí, todo afectado también, lo que han pasado, lo que más conozco, están afectados igual. Una de las situaciones que se conocieron esta mañana es que la PDI informó que se hicieron peritajes al arma que tenía esta persona al momento de ser detenida en Tanilboro, en el sector, en la zona de Coihueco. Esta arma, según la policía, correspondería a la que fue percutada en el domicilio de Chihuayante y que habría terminado con la vida tanto de la mujer instantáneamente y también de su otro hijo, que lamentablemente falleció ayer domingo en el Hospital Regional de Concepción. Escuchemos de las declaraciones de la Policía de Investigaciones de Concepción. Entonces que le habrían realizado un control de identidad encontrándole entre sus vestimentas un arma de fuego. De esta manera, y en coordinación con el Ministerio Público, hasta este momento se ha logrado obtener evidencia relevante que vincula a esta persona en el delito. El arma utilizada en el hecho en cuestión, ¿no es cierto?, tendría relación con el arma que portaba esta mujer. Luis, una de las cosas que ha trascendido como información es que la madre habría escrito una carta de 9 páginas, aparentemente explicando esta decisión. Recordemos que todavía en rigor es presunto parricidio, ¿no es cierto? Pero se habla de una carta y también muchas nos preguntamos, ambos hijos que tenían 33 y 39 años, vivían con sus padres, padre y madre, si es que presentaban alguna condición de salud particular. Bueno, en especial respecto a la salud de los hijos no tenemos mayor información. Sabíamos que al menos el hijo trabajaba normalmente en un lugar en Concepción. Sin embargo, no tenemos información de que hayan tenido una condición especial. Respecto a la carta, no hay ningún antecedente hasta el momento donde sea una confesión respecto al asesinato. Sí se hacen algunas críticas, o se hace una explicación respecto a la situación familiar, según lo que ha trascendido, y también le hace algunas críticas a su esposo. Eso es lo que se sabe hasta el momento acá en Chillán. Ahora, si podemos señalar los resultados de esta formalización acá en el Juzgado de Garantía de Chillán, en concreto lo que dictó el juez fue que esta mujer iba a ser formalizada por tenencia ilegal de armas y también de munición, y decretó 4 meses de investigación para esta arista y también la dejó en libertad. Sin embargo, ya había llegado un exhorto por parte del juzgado de Chihuayante donde señalaba que esta persona tenía que quedar en tránsito, puesto que la ponía en alerta de que era un sujeto de interés en relación a lo que ocurrió lamentablemente este viernes con el asesinato de estas 2 personas que son los hijos de esta mujer. Y es por eso que mañana a las 9 de la mañana ella tiene que estar en el Juzgado de Garantía de Chihuayante para poder iniciar esta segunda arista de este dramático caso que nos tiene conmovidos acá en la región de Biobío y también en la región de Ñuble. Sí, seguiremos muy atentos desde el sur del país. Luis Yáñez, muy buenas tardes. Tu bolsillo. 2 de la tarde con 12 minutos, volvemos con la economía aquí en 24 horas al día y con cifras. Mañana tendremos cifras de desempleo. Lo va a entregar el INE, esta medición que entrega todos los meses, que ha sido parte central de la discusión, por ejemplo, políticas, cortas
de la elección presidencial, un tema central, quizás de los principales dolores de nuestra economía, está resultando el empleo. Y aquí les vamos a mostrar algunos números que publicó la Universidad de la Frontera respecto a situaciones o elementos que quizás no nos hemos detenido con la suficiencia. Por ejemplo, hemos hablado mucho del desempleo de las mujeres, hemos hablado mucho de la informalidad, pero no hemos hablado mucho, o las personas que están desempleadas, no hemos hablado mucho del subempleo, de personas que técnicamente tienen un empleo, pero un empleo que ellos quisieran tener más, en el sentido de trabajar más horas o un empleo con mayor calificación. Lamentablemente tienen lo que pudieron conseguir, queriendo tener más. En el fondo es la situación del subempleo. Lo pasamos a revisar en la primera gráfica este estudio de la Universidad de la Frontera. ¿Qué entendemos por subempleo? Personas que trabajan menos horas o en labores menos calificadas involuntariamente. Ese es el concepto que yo les quiero mostrar, en el sentido que aquí no hay una voluntariedad de trabajar menos. Quisieran trabajar más, pero tienen el trabajo, por ejemplo, que pudieron conseguir, lamentablemente. A ver, hace 3 años, la cantidad de personas que estaban en este subempleo por menos horas trabajando lo que ellos quisieran, eran 454.000 personas. Hoy son 583.000. Te habla de un crecimiento, de acuerdo a este catastro de la Universidad de la Frontera, de un 28% en 3 años, de personas que quisieran trabajar jornadas más extensas, pero lamentablemente el mercado laboral solamente les ofrece jornadas un poco más cortas. Vamos con la siguiente estación, vamos explicando los números. En términos de mujeres y hombres está bien repartido. Son 297.000 mujeres, eso sí, un porcentaje mayor del total, porque hay menos mujeres trabajando. Son un 7,4% del total que trabajan menos horas de las que quisieran. Y en el caso de los hombres, en términos de número, son prácticamente los mismos, 286.000, pero como porcentaje en total son bastante menos, 5,4%. Vamos con las razones, que es bien importante para entender este fenómeno, y razones que son bien lógicas. A ver, hay una menor demanda de las empresas, esto a razón de una menor actividad económica. Hemos visto el crecimiento de la economía en torno a un 2%. Eso, como generación de puestos de trabajo, no es muy generoso. Y también mayores costos laborales y de producción. Una discusión latamente de los últimos, que ha sido lata en las últimas semanas respecto a la incidencia, por ejemplo, que ha tenido el alza en el salario mínimo en la contratación. Dicen los expertos que aquí hay un efecto, también lo constataba el estudio del Banco Central publicado hace un par de semanas. Y vamos con la última gráfica que hemos preparado. A ver, ¿qué población aquí está mayoritariamente cayendo en esta calidad de subempleo? En el sentido de trabajar menos horas de lo que ellos quisieran. Población eminentemente joven, entre los 18 y los 35 años. Ahí se concentra sobre todo en los 20 años, entre los 20 y los 30. Y también es una población que está trabajando mayoritariamente en un 70% en la informalidad. ¿Qué significancia al final tiene esto? ¿Cómo golpea a nuestra economía? Le preguntamos a expertos que realizaron este estudio. Ya que son personas que al trabajar pocas horas no alcanzan a recibir una remuneración que les permita satisfacer con holgura sus necesidades básicas. Y en segundo lugar también significa una pérdida de productividad para la economía en su conjunto, ya que son recursos humanos subutilizados que no están entregando su potencial. Por lo tanto, no permite que la economía se acerque al pleno empleo y que podamos crecer más. Sí, el tema del empleo que ha sido un lado oscuro lamentablemente en los últimos meses para la economía, pero vamos con mejores noticias que la traen nuevamente los multifondos de pensiones. A puertas de cerrar el 9º mes del año, ya tenemos cifras adelantadas de lo que está sucediendo prácticamente al cerrar este mes de septiembre. A ver, ¿qué pasa con el fondo A en este mes de septiembre? Sube 1,1%, el fondo B una subida de 1,05%, el fondo C y el D alzas cortitas, pero alzas al fin y al cabo, y una pequeña caída del fondo E. Se mantiene la tendencia de lo que ha sido este año para los multifondos de pensiones, y lo revisamos en la última gráfica, lo que tiene relación con el rendimiento entre enero y septiembre. Los números son muy buenos después de años bastante aciagos para los fondos de pensiones, sobre todo personas que estaban a puertas de jubilar. Lamentablemente en el fondo D y E los números no fueron positivos. Este año, afortunadamente, la cara de la moneda que se está mostrando es bastante más brillante. A ver, el fondo A sube 13,5%, el fondo B 11,8%, esto en todo el año. El fondo C 10,4%, el fondo D 8,2% y el fondo E 6,3%. Son las noticias, buenas noticias que trae los multifondos de pensiones en este mes de septiembre, pero seguimos con más noticias de la economía. Póngale samba.
¿Por qué? Atención. No puedo bailar yo ahora. Lamentablemente. Póngale samba. Ya. Porque llegan nuevas noticias desde la tierra de la samba. ¿Por porque qué? el pollo brasilero. Un polliño. Un pollino. No sé, ¿cómo se dice? Es frago. Frago. Sí, se Yo dice digo frago pollino, en digo yo. ¿Ya? portugués, ¿no es cierto? Bueno, el pollo brasileño ya está de vuelta en Chile. ¿Se acuerdan que hace un tiempo atrás se suspendieron las importaciones por la gripe aviar? Bueno, volvió el pollo brasileño. En gloria y majestad. En gloria y El majestad frago. y con menores precios para los consumidores, porque había subido mucho el pollo. Felipe Gallegos nos cuenta acerca del frago. Felipe. Frago Gallegos. Sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Claro, comenzamos este despacho al ritmo de la samba porque desde Brasil llegan justamente estas buenas noticias para nuestro bolsillo. Lo contábamos a inicios de septiembre con el gobierno que liberaba el envío de pollo brasileño. Bueno, llegó el pollo brasileño y eso hace que aumente justamente la oferta y baja el precio de esta proteína que es la más consumida por los chilenos. Los voy a dejar justamente con imagen de Jorge Retamal para que ustedes vean los precios hoy día de este producto. Miren, me quiero detener acá en la pechuga deshuesada de pollo, porque este producto es el que tiene justamente, el que ha presentado justamente la mayor baja, y es porque viene justamente desde Brasil. Según datos de la ODEPA, estos son promedios. Desde que se liberó el envío de Brasil ha caído un 17%. Sin embargo, hay que decir que los días previos al 18 estaba en torno a los 8.900, 9.200 pesos el kilo y hoy día lo podemos ver a 4.998. Bueno, otros cortes también por supuesto han bajado de precio, pero nos detenemos en la pechuga deshuesada porque es justamente la que viene desde Brasil particularmente. El tuto parrillero, por ejemplo, 2.798, nos vamos a seguir moviendo. El pollo entero, por ejemplo, está a 3.998 pesos. Ha comenzado a normalizarse de alguna manera el precio de este producto tras haber tenido fuertes alzas en la previa de las fiestas patrias. Esto, por supuesto, por la limitación del envío desde Argentina y también por la liberación ahora ya en las últimas semanas del envío de pollo desde Brasil. Conversamos justamente con los consumidores, pasemos a revisar de inmediato sus declaraciones. Y tú, harto caro. Al bajar le ayuda harto a la persona, a la familia, en la casa, para consumirlo. Ahora en la mitad menos, conviene. Sí, hoy en día han bajado bastante los precios del pollo, ha estado súper bueno. La pechuga está a 4.998, está a 5.000 y tanto, no es re poco lo que ha bajado. Ya, nosotros seguimos viendo los precios justamente del pollo. Miren, la pechuga entera 6.998, mientras que el tuto entero 3.998 pesos. Bueno, de hecho la pechuga entera ha caído cerca de un 9%, nos decían desde la ODEPA. De hecho, hay que decir que llegó a estar justamente la pechuga entera los días previos al 18 a 4.600 pesos el kilo. Y por eso justamente que ha caído bastante su valor. La pechuga deshuesada incluso, miren, llegó a estar en torno a los 9.000 pesos y claro, 4.998 el kilo, como yo les decía. Conversamos justamente con algunos encargados de tienda, con maestros carniceros que nos dicen la variación que ha tenido justamente el precio de esta proteína, que es la más consumida por las familias en Chile. Como la otra vez teníamos el problema de la gripe aviar y había solamente pollo, digamos, de acá de Chile y había poco, no se podía traer. Ahora ya se abrieron la frontera, entonces ya empezó a llegar en abundancia el pollo y por ende baja. Es como el tiempo de la fruta, cuando hay abundancia la fruta baja. Creo que es muy accesible acá en Calicanto el precio, entonces estábamos a punto de subir, pero tratamos de ya, ahora como ya ha disminuido, ya estamos más tranquilos con el precio. Hay buena noticia entonces con el precio del pollo. Esta proteína ha estado bajando de precio con la llegada masiva del pollo proveniente desde Brasil. Y hay otra buena noticia, que lo decimos al cierre también en horario de almuerzo. El precio del huevo, con la llegada de los días más luminosos, con la llegada de la primavera, ha estado cayendo su valor y ya acumula un retroceso de 3% solo en la última semana. Así que dos buenas noticias al menos para el bolsillo de los chilenos. Bien recibidas entonces esas noticias. Gracias, Felipe. Ya, hablando de precios, ¿a cuánto está el kilo de guagua? Literal. Literalmente, mira, los padres destinan más del 30% de su sueldo, yo creo que es poco 30%, mensual, en el cuidado y mantención de sus hijos. Así lo indicó el estudio Canasta de Crianza en Chile, que estima el costo económico
como en tiempo destinado a trabajos de cuidado de niños, niñas y adolescentes. Dani Linares con los detalles. Don Dani, ¿cómo le va? Sí, la estimación que tiene este estudio es que el costo de crianza es de cerca de 500.000 pesos en dos factores. Uno tiene que ver con bienes, servicios, productos que requieren los menores de edad y que los padres deben comprar. Y el otro es el tiempo de cuidados, que también está valorizado a través de este trabajo que se ha basado en el índice de remuneraciones de nuestro país, además de la encuesta nacional de uso del tiempo que se vino a actualizar ya luego de varios años sin realizarla, y tiene datos objetivos nuevos que ha entregado el Instituto Nacional de Estadísticas para que finalmente el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Desarrollo Social, en conjunto con UNICEF, puedan llevar adelante este estudio que busca cuantificar el costo de crianza en nuestro país. Estos 500.000 pesos, por cierto, van distribuidos en estos dos factores que les mencionaba en proporciones distintas en la medida que los niños van teniendo cierta edad. La primera infancia es el tiempo de cuidado, el mayor costo. Luego esto va avanzando a que el mayor costo lo tienen los bienes y servicios o productos que se requieren para cada uno de los niños. Se estima que es el 30% de los ingresos familiares en los que se destina a la crianza en nuestro país, según lo que señala este estudio. Conversamos con algunas personas hoy en base a estas cifras, en lo que ellos plantean que gastan finalmente, y si este costo ha significado que esto, la determinación de ser padre se ha ido postergando en el tiempo. Absolutamente. Sobre todo cuando tienes niños neurodivergentes. Es súper caro el costo de la vida hoy en día, entonces sin duda que para una mujer trabajar y ser mamá es súper difícil. Hago trabajo extra para sustentar a mi familia, porque tenemos 3 niños. Hasta podemos gastar un poco más, dependiendo también de la edad, a medida que vamos creciendo tenemos más gastos, las escuelas y todas esas cuestiones. Es caro porque la ropa de niños, los pañales, todo eso, y más la leche, es súper caro. Yo por lo menos tengo amigos que son súper jóvenes que se han operado para no tener hijos por lo mismo, por el gasto que lleva la responsabilidad de tener un hijo. Bueno, y este estudio tiene por fin visibilizar lo que significa el costo de crianza en nuestro país, pero también cuantificar el costo del tiempo de cuidado, que esto tenga un valor y que finalmente se pueda entregar esta información a diferentes académicos, a la opinión pública, para que se pueda conversar y elaborar eventualmente políticas públicas que busquen apoyar, respaldar a las familias que tengan la determinación de crecer como núcleo familiar, tener hijos, pero que también requieran algún apoyo del Estado para aquello, considerando los valores que estamos conversando, que se han puesto sobre la mesa a raíz de este estudio. Vamos a revisar las declaraciones de las autoridades en la presentación de estas cifras. ¿Por qué este índice es novedoso respecto a otros cálculos de gasto familiar? Porque involucra también la dimensión clave del trabajo doméstico no remunerado, en particular el trabajo de crianza y cuidados, que no por no ser remunerado deja de tener valor, ¿cierto? Porque si yo no hago esas 5 colaciones a la semana, ¿qué precio tienen? Pueden tener un valor tanto desde la compra de un servicio, una colación, o desde la provisión, por ejemplo, a partir de Junaev. Cuando un país quiere crecer, quiere estar estable, necesita enfocar en los niños. En crecer, un niño no solamente es para los padres, para la sociedad. Entonces también el crecimiento de las familias es un tipo de creciendo de cuidado, pero también económica, ¿no? Es un tiempo, necesitan servicios del país básicos. Entonces el tema de protección social es muy importante, no solamente en temas de protección, pero también en diferentes servicios, educación, salud, cuidado. Los datos que revela esta canasta de crianza que habla de este uso, ¿no?, del 30% de los ingresos familiares por un hijo que se incorpora al núcleo familiar. Este porcentaje va disminuyendo en la medida que otros niños se suman al núcleo familiar, porque se entiende que algunos productos van siendo heredados, ¿no?, y no necesariamente se utilizan más productos por más niños, sino que más bien se van utilizando ya alguna de la infraestructura, la capacidad instalada de cada una de las familias para poder
poder aumentar también su núcleo familiar, por lo que el 30% de ese dinero eventualmente en un segundo niño o niña no debiese ser mayor, puede ser un porcentaje incluso menor, pero ya al menos con estas referencias se puede visibilizar el costo de crianza y también particularmente el costo del tiempo de cuidado en nuestro país. Dani Linares, muchas gracias por el reporte, por los números. Sí, sale caro el kilo guagua, pero retribuyen de una manera que no tiene precio. Es verdad. Por lo menos hablo por mi caso. Es verdad. Bueno, y vamos a otros temas, pero también del área económica, porque tras las constantes dudas sobre el pago del próximo teleférico que se va a inaugurar en el 2027, falta menos, ¿ah? Estamos hablando de este teleférico que va a unir Providencia con Huechuraba y se debate la posibilidad de incluir esta tarifa dentro del servicio de Red Movilidad. Pamela Araya nos cuenta detalles. ¿Cómo estás, Pamela? Adelante. Hola, muy buenas tardes. Se espera que a comienzo ya del 2027 esté operando ya este teleférico que va a unir Providencia con Huechuraba, específicamente el sector ahí del Costanera Center con la ciudad empresarial. Un trayecto que debería demorar solo 13 minutos y que contrasta con los 45 que deben ya disponer las personas para trasladarse de un punto a otro. Está todo listo, todo avanzando. Sin embargo, hay un punto que preocupa a los alcaldes de ambas comunas y que tiene relación con la tarifa, porque este servicio se estaría hasta ahora pagando aparte. Los alcaldes de Providencia y Huechuraba piden que esto se integre, que sea una tarifa integrada con el metro y con el bus. Vamos a escuchar lo que dijeron. Si no está integrada, entonces va a servir para la postal, pero lo que queremos es que sirva para el transporte de las miles de personas que pueden hacerlo. Justamente esto puede tener hasta 6.000 personas por hora. Hoy día tenemos en Ciudad Empresarial 4 universidades, 30.000 estudiantes que hoy día transitan acá, más de 20.000 adultos mayores en la comuna de Huechuraba, y para que pueda ser asequible para los ciudadanos, se necesita que sea parte de la tarifa de la red pública. Una idea que es respaldada por expertos porque dicen que de aquí al año 2027 la tarifa estaría subiendo bastante, porque primero se definió que eran 625 pesos y estaría superando los 1.000. Escuchemos. Con las tarifas que hoy día están consideradas, si una persona usara el transporte público red, tomar un bus o un metro, tendría que pagar 1.000 pesos adicionales para poder llegar hasta Ciudad Empresarial. Y Santiago, que ha sido un referente también a nivel mundial en materias de tecnología, de metro, ahora con el nuevo teleférico, por supuesto que están dadas todas las capacidades técnicas, económicas, para avanzar en esta dimensión. Bien, y los pasajeros que viajan todos los días hasta Huechuraba esperan que esto se concrete. Dicen que sería una muy buena noticia. Siempre la conectividad es buena y más así, aún si es accesible. Por supuesto, sí, porque sería todo más unificado. Pero sería ideal que se utilizara un solo tarjeta o una sola forma de pago. Y el mismo valor. Y el mismo valor. Este proyecto está en manos del Ministerio de Obras Públicas y desde ahí explicaron que es la Dirección de Concesiones la que está analizando junto al Ministerio de Transportes la factibilidad y los costos de establecer una tarifa integrada. Qué bueno sería eso. Sí, bueno, uno siempre piensa que son proyectos tan a largo plazo, pero el tiempo pasa más rápido de lo que pensamos. Una vuelta a la esquina. Y ya el 2027 debería estar eso que hace muchísima falta. Oye, escuchando el conejo malo, nos vamos a la pausa. Así Va es. a tocar en el Super Bowl, en el entretiempo, pero hacemos nuestro tradicional recorrido, Monse. Así es, muy buenas tardes a Coquimbo. ¿Cómo está Coquimbo? Ahí está, un poquitito nublado, pero Sí, igual. el barbón siempre ahí. Ahí sí, se defiende. Ya, se defiende. Vamos a Viña del Mar. Que está precioso el día. Está brillante, está prístino. Increíble cómo se ve el mar azul ahí. De Viña del Mar a Rancagua. A ver cómo está el... Ahí está un poquitito de la típica... El estadio El Teniente Rancagua, que se ve el nubosidad, Mundial Juvenil. claro, esa niebla o nubosidad típica de la más zona que niebla, central. ¿ah? Vamos con Punta Arenas, extremo sur del país. Hermoso paraje, prácticamente una postal, algo de viento. Nos vamos a la pausa. 2 de la tarde con 32 minutos. Volvemos con más noticias, con todo el deporte. Queda mucho más en 24 horas al día. Volvemos con las noticias. Ya comenzó la primavera y el plátano oriental. Tú lo tienes buena, ¿no? Sí, es que bueno, no soy alérgica. Los alérgicos lo pasan muy mal. Bueno, es el enemigo número 1 de muchos alérgicos y lidera los niveles de polen en el aire. Todavía quedan varios meses por delante en que las molestias podrían intensificarse. Cuando ya llega la primavera uno empieza a estornudar, se siente como rara.
como la peor época del año. Es todo, es un conjunto de síntomas. No, el plátano oriental me mata. ¿Enemigo del plátano oriental? Sí, lo odio, hater. Comenzó la temporada de alergias. Ya los niveles de granos de polen son altos. Los especialistas aseguran que las consultas por estos cuadros han aumentado hasta un 20% y sus síntomas ya no solo se presentan en primavera, la estacionalidad ha cambiado. Podemos ver alergias a árboles mucho más precoces en los meses de julio, por ejemplo, o principios de agosto, y alergias a los pastos que pueden ser más precoces o más prolongadas y durar incluso más allá de los meses de diciembre, pueden durar hasta enero, febrero. Se estima que entre un 20 a 30% de la población mundial es alérgica. Las señales son claras y molestas. Y a veces me enroncho y se me aprieta un poco la garganta. Es muy molestoso. Me pica la garganta, me congestiono mucho, se me irritan los ojos. Es como ahora con los árboles me empiezo a ahogar, me empieza a costar la respiración y me empieza a picar la nariz como loco. Se cae siempre el agüita como de la nariz y uno empieza con picazón. Usted puede consultar la página web polenes.cl para ver los niveles actuales de polen y cuáles son los árboles con mayor carga alérgica. En este caso, el plátano oriental está a niveles altos con 531 granos de polen por metro cúbico. Característicamente es el plátano oriental que tiende a polinizar en cantidades elevadas y relativamente brusco, o sea, de una semana a otra ya los pacientes empiezan a tener muchos síntomas y posteriormente a la polinización del plátano oriental viene la polinización de los pastos. El arce y morera también destacan por su alto nivel y para esta semana se suma el liquidámbar. La recomendación es mantener la ventana de su habitación y auto cerradas, evitar estar cerca de estos árboles, usar anteojos y mascarilla. No me limita porque uno no puede salir. Es una lata porque yo soy una persona que hace harta actividad física, salgo a trotar o voy al cerro, entonces siempre tengo que andar con cuidado, siempre ando estornudando, tengo que andar con pañuelos. Es súper molesto, porque claro, pues uno, por ejemplo, no sé, pues yo salgo con mi grupo de amigas y es como chuta, nadie tiene síntomas y yo sí. Y ojo, porque las alergias son fluctuantes, es decir, uno se va sensibilizando o desensibilizando a lo largo de los años. Y de chico tuve mucha alergia, yo lloraba, tomaba pastillas, mis hijos también heredaron esto, de la alergia. Y se me quitó. En las ciudades hay más contaminación, las condiciones de ventilación no son óptimas y eso irrita las mucosas. Las terapias actualmente están orientadas a controlar síntomas, pero no a abordar las causas inmunes. Las terapias en general son individuales, es decir, algunos pacientes van a responder mejor a un tipo de antialérgico sencillo, pero otros no. Y a veces hay que escalar un poco si los síntomas son más severos y utilizar en forma complementaria esteroides tópicos nasales. Siempre ando con mi loratadina ahí en la billetera porque es muy necesario, porque en cualquier momento me pongo a estornudar. Aunque las flores se marchiten, la alergia seguirá presente. La clave está en aprender a convivir con ella, protegerse y consultar a tiempo para evitar que se transforme en un problema mayor. Que fue preocupante, sí, pero ahora ya estamos un poco más tranquilos porque hay buenas novedades, ha evolucionado favorablemente Pato Toledo. El contexto es el siguiente, bueno, estaban jugando un partido de despedida de los capitanes en el Claro Arena, Milo Mirosevic, el Chapa Fuensalida, el Guaso Álvarez, exactamente, el invitado, por supuesto, un crack, ídolo de la Universidad Católica, y se desploma en medio de todo partido. A los 10 minutos de partido. Exacto. Fue dramático, muy rápido el ambiente en el estadio y vamos conociendo también los testimonios de sus propios compañeros, Eric, de la vieja Reynoso, Gerardo Manuel Reynoso, cómo él lo socorre, le hace el trabajo de reanimación, respiración boca a boca, el chico Valenzuela, Rodrigo Valenzuela, que le hace el masaje cardíaco, o sea, cómo los mismos compañeros ayudaron en una instancia que dicen los mismos doctores, Eric, fue fundamental para que saliera con vida. Muerte súbita recuperada. Era el diagnóstico. Lo reanimaron. Eso fue el concepto que utilizaron el cuerpo médico. O sea, fue bastante complicado, un infarto agudo al miocardio lo que tuvo. Y también porque ingresó muy rápido a la ambulancia. La asistencia fue inmediata. Y hay una clínica a pocas cuadras. Exactamente. Y lo trasladaron a la clínica más cercana y le salvaron la vida a Pato Toledo. Está consciente, está hablando. Así es que nos quedamos más tranquilos con el crack, uno de los mejores porteros del mundo en el año 91. Fue el mejor arquero de América. También. Esa Copa América jugada aquí en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, Eric, y gracias a ustedes. Nos vemos mañana aquí en 24 Horas al Día. Con los Piratas. Muy buena tarde. Chao, chao.